Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte vamos a ampliar, por supuesto, y vamos a seguir abriendo ese abanico y hablando de Canarias, pero vamos a traer, en este caso, a acercar un poco, hablamos siempre de Venezuela, hablamos también de esos países hermanos, ¿no?, latinoamericanos, como también pueden ser otras acciones que se llevan a cabo desde el gobierno de Canarias, porque para ello tenemos con nosotros al director general de Relaciones Exteriores del gobierno de Canarias, don Juan Francisco Trujillo Marrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, Paco, ¿no?, como nos conocemos y nos llamamos. Muchísimas gracias por invitarme a tu casa a poder difundir lo que de alguna manera algunas veces poco se sabe, pero que es muy importante que tengamos que ver, lo que es la relación que tiene el gobierno de Canarias en el exterior, que es muy amplia, y desde nosotros los directores generales tenemos la obligación de asistir al presidente del gobierno de Canarias. En este caso me honro de poder hacerlo directamente, ya que formo parte de su equipo, del equipo de presidencia. Y bueno, en líneas generales, pues tú las das bien, mantenemos todas las relaciones con los cónsules, con los embajadores, con la política de Canarias en el exterior, con las casas canarias en el exterior, con las representaciones canarias en el exterior, y además de eso, pues llevamos todo el tema de cooperación, que es la más importante, la cooperación descentralizada, que es aquella que desarrollamos las comunidades autónomas, los cabildos y los ayuntamientos, con aquellos países que más nos necesitan, y sobre todo ahora que estamos en una situación difícil, con el brote migratorio, por llamarlo de alguna manera. Esto no se termina nunca, esto empezó hace muchísimos años, desde que la gente se movió de un lado a otro, desde que los canarios se fueron a Cuba, desde que fueron a Venezuela, desde que fueron a Argentina, desde que fueron a Uruguay, que hoy continúan su descendencia. Yo creo que la migración es un tema que gira sobre sí mismo, sobre los territorios, y en Alemania la migración turca, en Francia la marroquí y la argelina, ¿no? Es decir, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, y que existirá y seguirá existiendo toda la vida mientras hayan seres humanos que tengan que moverse a ese tema. Pues todo ese trabajo en global es un poco mi papel en el gobierno y soporte importante. Nosotros gestionamos todas estas cuestiones y ejecutamos aquellas cosas que tienen competencias con nosotros en favor del presidente. Somos un soporte, los directores generales o bien de los consejeros. En este caso mi consejero es directamente Ángel Víctor Torres, es el presidente. ¿Cómo se está llevando las acciones a través de la cooperación al desarrollo? Bueno, nosotros recientemente el gobierno hemos avanzado bastante. En el 2019, cuando yo asumí la responsabilidad, en agosto del 2019, el 5 de agosto del 2019, tomé la posesión como director general. Ya había hecho una convocatoria de 800.000 euros para el gobierno. Hubo unos años, del año 2010 al 2017 no había dinero ninguno para la cooperación, y en el año 2019 habían 1 millón de euros y se habían puesto 800.000 euros a la convocatoria. En el año 2020 incrementé a 1.400.000 euros la cooperación, es decir, 600.000 euros más que es lo que se había puesto, y en este año, el 2021, el presupuesto para cooperación canaria ya se aproxima a los 2 millones, 1.950.000 euros. Eso es completamente tanto a la cooperación humanitaria como la cooperación al desarrollo. Yo creo que es muy importante. Ya estamos en el orden de 700.000 euros de 700.000 euros en concreto al pueblo de Tinduf, a los campamentos de refugiados de Tinduf específicos. Ya suman 2.600.000, más todo lo que cooperamos con nuestros, aproximadamente los 3,5 millones de euros, que es el valor que la cooperación canaria aporta hacia el exterior, hacia aquellos más necesitados, aquellas circunstancias que se pueden producir en un momento determinado, de tragedias, de
de alguna circunstancia pues que imprevista, que también solemos acudir, como hemos acudido en 2 proyectos en Guatemala, en El Salvador y en Colombia recientemente, tanto con los huracanes, con tanto como la tormenta tropical ETA o como Iota, que recientemente castigó esa zona y dejó muchísima miseria, muchísimas calamidades, y que hemos podido ayudarle aproximadamente en unos 150.000 euros que hemos podido poner para ayudar a esas poblaciones que están desfavorecidas. Y en una situación todavía con esta pandemia que tenemos. Sí, siempre estas cosas siempre perjudican al que menos tiene, al que menos protección tiene, al que tiene. Pero a veces uno dice que cómo ve, cómo sufren, cómo son capaces de soportar las epidemias como el ébola, epidemias que ya lo hemos hecho con mujeres con África, en Mali, que también hemos tenido algún que otro gesto también importante de acudir puntualmente en esos países donde la sanidad y tal. Recientemente, ya lo decía, hemos sacado la convocatoria de cooperación del año 2020, la hemos terminado, hemos sacado 26 proyectos por un coste total de 1.200.000 euros, y una de las primicias que poníamos de valoración eran los proyectos que tuvieran como referente 3 aspectos: el de la salud, en 2 vertientes. La salud era primordial, la lucha inmediata contra el COVID, y que la prevención también hacia esa misma enfermedad, esas mismas pandemias. Es decir, la salud no solo se mira puntualmente para acudir con medicamentos, con mascarillas, con atención, sino también la prevención, que era para nosotros muy importante. Eso en materia de salud. En materia de educación también apoyamos muchísimos proyectos de educación. ¿Por qué razón? Porque la educación es el medio fundamental donde las personas tienen todo tipo de educación de ciudadanía, de comportamiento, de comportamiento de higiene, de muchísimos comportamientos a través de la salud. Y ahí hicimos también un gran esfuerzo, y también en el empoderamiento de la mujer. La mujer en África es un tema importantísimo, es la que tiene los hijos, mantiene los hijos, trabaja. En definitiva, es un elemento importante, inclusive hay problemas socialmente hablando, de comportamientos de machismo, comportamientos religiosos que no les permiten hacer una cuestión. Pues en esa parte la hemos denominado empoderamiento de la mujer y los niños, en ayuda a la mujer y los niños. Esos 3 valores son los que más hemos puntuado, los proyectos que mayormente hemos puntuado. De esos han salido 26 proyectos. 10 han estado en Sudamérica. ¿Sudamérica por qué? Por la proximidad, que también era uno de los valores que también teníamos encabezado en uno de los factores. La proximidad nosotros la entendíamos desde este gobierno, desde este nuevo gobierno, la hemos entendido de 2 aspectos: la proximidad humana y la proximidad territorial. La humana es aquella donde hay descendientes nuestros, donde hay gente nuestra que debemos atenderlas, porque están pasando una situación muy, muy, muy difícil. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Cuba, y estamos hablando de estos 2 países, básicamente son los que peor lo están pasando, y luego ya también tenemos algún problema en Uruguay y en Argentina. Son donde más o menos tenemos mayor número de desplazadas, nuestras familias, nuestros hermanos de Canarios, y que están allí y que hay que ayudarles, sobre todo en Venezuela y en Cuba. Pero Venezuela es la fundamental, ¿no? Allí ocultismo es muy difícil, se está pasando muy mal en Venezuela. Y Canarias le debe mucho a aquellos que se fueron, les debe mucho, les debe mucho. Y por lo tanto, yo creo que debemos responderles ahora. Igual cuando hemos visto recientemente aquí en Argentina, o hemos visto en estos problemas que hemos tenido recientes, es decir, nosotros no podemos olvidar, la historia no se puede olvidar. Nosotros hemos tenido que resolver nuestras situaciones y tuvimos que ir fuera, y los tenemos aún fuera.
tenemos a nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestra familia y nuestros sobrinos, los tenemos en algunos sitios desplazados, sobre todo en estas zonas en Venezuela, que en aquel momento nos acogieron para que ayudáramos a sus economías. Pues yo creo que eso es básicamente lo que estábamos haciendo. Pues ahí sacamos 10 proyectos, donde están 3 de ellos están en Guatemala, ya lo he dicho, Venezuela, en Argentina, en Ecuador y en demás. Venezuela no puede haber ayudas de cooperación porque el gobierno venezolano no permite, no reconoce la crisis humanitaria que tiene en Venezuela, no la reconoce, ellos no reconocen, el gobierno de Maduro no reconoce la crisis humanitaria que tiene. Por lo tanto, no puede haber ayuda internacional que ayudemos a Venezuela, a la ciudadanía venezolana. Se ha abierto un corredor allí a través de la ONU, de los representantes de la ONU, de ACNUR se llama. Hemos abierto un corredor en Venezuela que viene desde Mérida hasta Caracas, que es la parte más cruel en este momento de Venezuela, y conjuntamente con la Cruz Roja, que sí los reconocen con el tema, se puede estar haciendo algún otro trabajo humanitario en Venezuela. Pero no es, digamos, no es abierto como puede estar en Mauritania, como puede estar en Senegal, en Mali, en Guinea-Bissau o en cualquier otro de África Occidental. Esto estamos hablando ya, diremos, la parte humana, ¿no? La proximidad humana. Y la proximidad territorial, no podemos olvidar que hay frente, tenemos Mauritania, tenemos con lo que estamos hablando ahora mismo Senegal, y tenemos Mali, tenemos Guinea-Bissau, tenemos Gambia, tenemos todo ese corredor occidental que son aquellos que están viniendo porque se les ha agotado las posibilidades de vida. En esos lugares hay que darle oportunidad de vida y hay que aprovechar proyectos donde cooperemos con la formación para el tema agrícola, para el tema turístico, para el tema de la ecología verde, para muchísimos proyectos y sobre todo para ayudarles en estos momentos que están pasando unas zonas difíciles con el tema de COVID y la educación. Y eso es un año complejo con este COVID mundialmente. ¿Y qué perspectivas tenemos para el 2021? Bueno, Trujillo. 2021 es el año de la esperanza, ¿no? Vamos a ver si nosotros somos capaces, desde la política, con la colaboración de la ciudadanía, que es fundamental. Es decir, no nos podemos permitir. La última vez que estuvimos aquí, nos lo dijimos, estábamos en una situación difícil, ya volvemos a estar disparatados, ya no pasa nada, ya está la vacuna, ya podemos salir a la calle. La capa de Superman. No, por favor, tengamos precauciones. Ya estamos en Canarias, estábamos hasta el otro día en 20, 22 en Gran Canaria. Las estadísticas hoy ya van por 100 y pico diarios y tal. Esto es un problema, porque esto se multiplica, esto es un tema que no esconde, eso está a flor de piel, está al lado, no podemos descuidarlo, tenemos que ayudar a nuestros mayores, tenemos que ayudarlos. Aunque hoy tengo que felicitar a la consejería, al consejero y a la consejería, a todo el equipo humano de la Consejería de Sanidad, que llevan las van a la cabeza en el número de ejecución de vacunas de las recibidas. Es decir, estamos ya superando el 30 y pico % y tal, inclusive en La Palma, que es la población diana, que es la que le dicen a la población mayor y a quien los cuida, en las menciones, pues está casi en un 60% de vacunados. Yo creo que esto es un tema que merece la pena, es decir, mientras que en Madrid, con todos los temas que tenemos, están en un 6% de las vacunas recibidas. Es decir, eso es lamentable que podamos estar en una situación de este tipo, y hay que luchar con ello, y hay que poner todo el esfuerzo, de lunes a lunes. En Canarias se vacuna de lunes a lunes, es decir, para que no haya ningún problema, para que la gente lo sepa, y que ya seguiremos continuando en esta batalla, y estamos recibiendo 6 o 7 mil vacunas todas las semanas, y que ya te digo, estamos poniendo, cada vez se está haciendo un doble esfuerzo, por el principio cuesta arrancar, pero ya lo estamos llevando a cabo, pero sigo insistiendo, esto es fundamental, la relación humana, fundamental. Tenemos que tener a nuestros mayores en casa, tenemos que controlar a nuestros jóvenes, decirlo de conciencia. No podemos permitir que esté pasando y que veamos fiestas, macrofiestas en Navidad y que usted y yo demos en mi casa y que 4 desaprensivos estén saltándose las normas, que esas normas después están al siguiente día en un centro comercial donde usted va noblemente a hacer un gasto
y están infectando a todo lo que queda al lado. Es decir, esa es la irresponsabilidad que tenemos. O en cualquier centro de salud, cuando son infectados, transmitiéndose a aquellos que no están cuidando. Y ellos, por pasarlo bien, pues sacrifican la labor de estas personas que están trabajando, intentando salvar muchas vidas. Pero fíjese por dónde el tema de las vacunaciones, y esto quiero hacer un llamamiento porque hay que colaborar con las fuerzas del Estado, porque hay de todo esto siempre hay algún desapercibido, o le podríamos llamar de otra manera, que utilizan artimaña para robar, para hacer negocios, en el cual no se está yendo, y eso pido por favor que se lo comunique, sobre todo a nuestros mayores, de que no se están yendo a los hogares a vacunar. Si lo llaman porque van a ir a vacunarlo, pues no es así. Póngase en contacto con las fuerzas de seguridad del Estado, porque ahí hay alguien que lo está haciendo mal. Así de claro, por decir y diplomáticamente. Yo le agradezco que usted como comunicador pues lo haga y lo haga llegar. Efectivamente, la vacuna solo lo pueden poner los profesionales sanitarios y en los centros de salud no hay ninguna vacuna familiar. O en algunos casos los centros de acogida de mayores, que es donde se está vacunando exclusivamente. Se están vacunando a los mayores que están en centros de acogida y a los cuidadores de esos mayores en esos centros de acogida. Luego entrará todo el personal sanitario de los hospitales, los centros de salud, y luego empezaremos con la población. Eso es la prioridad que el gobierno ha establecido y que Europa ha establecido. Pero se vacunará en los centros sanitarios, no se van a ir a los hogares de nadie. Esto es lo que se va a ir. Porque existe estos desapercibidos que van a hacer el negocio. No, hay gente que está engañando. Efectivamente. Don Juan Francisco Trujillo, me gustaría hablar de un tema, porque es un tema que en su momento usted lo gestionó. Ya hablamos del transporte en Canarias. Hablamos del proyecto del tren en Gran Canaria. ¿Se va a llevar a cabo algún día, don Juan Francisco Trujillo? Mire, yo me gustaría hacerle una cronología, y primero de agradecimiento. Quien toma la iniciativa en esta materia, hay que reconocerlo, es un gobierno que presidía don José Miguel Pérez, con un vicepresidente que era don Román Rodríguez, que era consejero también de transporte. Y desde ahí se partió la iniciativa de que la mejor solución para el Gran Canaria, para el litoral del sur, o el corredor del sur de la isla de Gran Canaria, que absorbe el 85% de la movilidad de la isla de Gran Canaria, el 85% de la movilidad de la isla se produce entre Las Palmas de Gran Canaria y Melonera, incluyendo por medio, en ese corredor, el 85%, insisto, en ese periodo, don Román Rodríguez pues tomó la iniciativa y se salieron los proyectos. Y luego un periodo de segunda legislatura que gobernaba el Partido Popular con don José Miguel Bravo Laguna a la cabeza, y de consejera la señora Menchu de Agaete, que fue recientemente alcalde de Agaete. Lamentablemente fue una legislatura perdida para el ferrocarril. Se perdió, no hubo preocupación, no hubo interés, e inclusive hubieron 4 años que los proyectistas que tenían que trabajar las UTE, porque se hicieron los proyectos que se aprobaron, que eran 9 proyectos para estaciones de tren y enlaces, que le llaman entre estación y estación, son proyectos de enlace y estaciones. Pues había 9 UTEs que eran responsables de presentar sus proyectos en el periodo de tiempo. De eso se quedaron. Cuando yo llegué, en el año 2019, sí, en agosto del 2019, me dieron la responsabilidad del transporte y lo llevé a cabo. Ahí tengo que agradecer enormemente al personal que trabajó y que aún sigue trabajando. En principio no había, sino era INECO quien nos llevaba la supervisión de los proyectos, y un técnico que era el director de insular de transporte, que tenía mucho interés en el tema, don Francisco Rodríguez.
Luego, posteriormente, yo creí que era suficiente, había que supervisar aquí en Canarias y contratamos a una técnico, una ingeniera en ferrocarriles, una de las mejores especialistas en ferrocarriles, doña Regina Díaz, y don Francisco Rodríguez y yo nos pusimos en la labor y recuperamos todos aquellos proyectos que estaban parados, que llevaban 4 años, que se habían disuelto las UTE, en algunos casos se habían disuelto ya, pero no había interés, ya habíamos cobrado la parte, esto no va a ningún lado, y se habían disuelto, cuando tenían que haber presentado los proyectos. Y bueno, pues cuando me fui, cuando dejé la legislatura, tengo el honor y la satisfacción de dejar al 100% todos los proyectos terminados, supervisados por la empresa pública INECO, que es la responsable de ese tema. Por lo tanto, yo vi este fin de semana una entrevista con titular de primera página al actual consejero de transporte, que se le entrevistaba, y de verdad que, aun siendo un compañero mío, en algunos casos, pues creo que deberíamos corregir y agradecer el trabajo de los demás, igual que lo estoy haciendo aquí, tanto el de don Román Rodríguez cuando tuvo su oportunidad de trabajar, como la gente que está trabajando ahora mismo en el ferrocarril y en el demás. Yo creo que es de bien nacido ser agradecido, y me entristeció el ver aquel proyecto que sabíamos que tenían una oportunidad ahora con los grandes proyectos europeos de apoyo al desarrollo de los países y a poder combatir esta pandemia, la crisis económica de esta pandemia, los 40.000 millones de euros que ha puesto la Comunidad Europea en España para sacar proyectos adelante. Sería para mí una gran satisfacción que ese tema. Y recordar a mis propios compañeros, tuvimos un gran debate en el Partido Socialista en aquel momento. Yo era partidario absolutamente de seguir adelante con el tren, y este compañero, junto con el que fue candidato del Partido Socialista y que es actual miembro de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el compañero Luis Barra, ellos optaron y entendieron que no era un proyecto preferente. Yo me alegro enormemente que el domingo, que fue esa entrevista, me llevó una gran alegría que se recuperara como prioridad para el proyecto de la isla de Gran Canaria, lo que yo estuvimos trabajando, tanto don Romero como yo. Fíjese lo que estamos demandando actualmente, y sobre todo se habla de por esta situación de crisis sanitaria, y ahora la trasladamos a esa crisis económica de la inyección de la inversión en obra pública. Sí, que es lo que se demanda y se pide, que esa inyección económica para poder reactivar la economía, que haya inyección de obra pública. Esa obra está valorada en 1.650 millones de euros. En 1.650 millones de euros. Eso es una inyección económica para el Canarias importante. No van a entrar, no se van a hacer todo. Eso tiene una proyección aproximadamente entre 8 y 10 años en la construcción del ferrocarril. Es decir, no es un tema son 8 o 10 años de inyección de dinero permanentemente en ese trabajo, de mano de obra, de grandes empresas, de trabajo, de construcción. Dense cuenta que solo en maquinaria de perforación subterránea tiene el 60% del recorrido va soterrado en túnel y falso túnel, ¿no? Las tuneladoras tendrían que estar trabajando, es como el trabajo de la aldea, es decir, que eso lleva un trabajo, lleva encima una movilidad los 1.650 no son ponerlos hoy para gastarlos hoy, se irán gastando en ese periodo de tiempo. Calculamos que aproximadamente unos 170, 200 millones de euros anuales es solo en materia de esa inversión. Yo creo que eso es muy importante y Canarias tiene que apoyarlo. Ya lo he dicho, yo me sentí triste, por un lado, por falta de ver que mis compañeros no fueran generosos, tanto con los que han trabajado el ferrocarril, haberlos nominado, como a los antecesores que sí tuvieron mucho que ver en el trabajo del ferrocarril.
¿Qué pasaría si no se desarrollan estos proyectos? Porque estamos hablando de inversión de dinero europeo, de fondos europeos. Vamos a ver, yo cuando dejé el tema había una opción. Estaban los fondos FEDER de inversión, que ya había inclusive tenido reuniones con el Ministerio de Transporte para que apoyaran la idea de sacar los fondos FEDER. Es decir, en aquel momento, que los fondos FEDER son 85% del dinero europeo que viene a ayudas a inversiones de este tipo. Y sobre todo a los países de la RUP, es decir, a las regiones de la RUP. Países que tienen islas en las ultraperiféricas, ¿no? en las ultraperiféricas. Es que somos la bandera de Europa, fuera de Europa. Es decir, Canarias somos la bandera al lado de África, que pichamos la bandera de Europa. Pues en América, pues tenemos, en Centroamérica tenemos a San Martín, que también tiene su bandera europea puesta allí. En Madeira, pues tenemos nuestras propias banderas. Es decir, digo que Europa nos tiene que reconocer eso como embajadores de la Europa en el mundo, ¿no? Es decir, es muy importante que tengamos esa. Ahí en los FEDER, el fondo FEDER, el 85% podía venir al proyecto. Y el otro 15% era fácil de poderlo buscar entre las instituciones canarias, el gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, y además de eso podíamos también colaborar con el Estado, con alguna ayuda del Estado en materia de movilidad viaria o de ferrocarril, que también había alguna posibilidad. Y si quedaba algo, pudiéramos también abrir la oportunidad a la inversión pública, y privada, ¿no? Más que pública, privada. Ya la inversión pública ya la desarrollé, y disculpen, era lo que me refería a que pudiera también haber participación privada en ese tema. Hay muchos intereses en materia de ferrocarriles para la explotación luego de estaciones y todo este tema de intereses económicos muy importantes en Europa, que nos los ofrecieron y nos los dijeron, sobre todo en Alemania. Son muy propensos los alemanes a invertir en materia de ferrocarriles, por la infraestructura que lleva. Cada estación tiene una infraestructura, tiene locales comerciales, tiene aparcamientos, tiene mucha infraestructura cada estación, ¿no? Por lo tanto, había mucho interés en ese tema. Yo me lo tomé muy en serio, ya le digo, tanto yo como mis dos colaboradores que nombré, que fueron espectaculares, y a la mejor empresa de España, que es INECO, en materia de ferrocarriles, de infraestructura viaria, como puede ser, ya lo digo, INECO, y ellos con ese equipo pudimos sacar adelante todos los proyectos, y se sacaron y se normalizaron todos los proyectos. Pero no cree usted que sí, con muchísimas dificultades, hubo que reconstruir muchísimas dificultades, y que hay cosas que inclusive la profesión del trabajo y que uno lleva, y la dignidad que uno tiene que sacarla a veces en la política para no enfangarla, pues uno tiene que corregir, y tuvo que corregir algunas deficiencias que había. ¿Sí? Pero ¿por qué no hay una línea de continuidad? Si vemos un avance, vemos cómo se paraliza o se congela. No, ya le expliqué, ha habido ahí un tiempo maravilloso, un año en concreto, que no se ha hecho nada. Sí, por eso digo, ¿por qué esa parálisis? Porque la política tiene estas cosas, es decir, se priorizan, y actualmente el gobierno, es decir, el grupo socialista en el Cabildo de Gran Canaria, a diferencia del que salía, pues no había mostrado interés por la continuidad del tren. Yo me alegro, por eso lo está dicho en varias ocasiones, me alegro enormemente. El domingo me llevó por un lado una alegría, por otro lado un cierto agridulce o amargo y dulce, ¿no? El tema de la entrevista, no haber tenido más generosidad con todo el desarrollo del ferrocarril y con toda la política, y en ese momento de haber reconocido de que ellos formaron parte de un año de espera en ese tema. Yo me alegro enormemente que se incorpore el ferrocarril, que se recupere, que lo vuelva a vivir, y que no sean 4 años como pasó con el Partido Popular, sino que solo haya sido un año. Pero es que estamos hablando de dinero público, estamos hablando de inversión, y estamos hablando de responsabilidad. Oye, o llevamos el proyecto adelante o no lo llevamos, pero lo que no se puede estar es como
un quizá, una legislatura sí y otra no, porque ahí es tiempo que se pierde. Sí, sí, no, ya lo he dicho. El interés es el interés general. ¿Qué es el interés? La inversión pública, y ahora más que nunca se demanda. Le voy a confesar algo muy importante, en la cual tengo que agradecerlo también públicamente. Si no lo haría, no sería consecuente con lo que diría. Cuando al principio del trabajo, cuando vi todo el tema, el actual presidente del gobierno del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no tenía convencido, la legislatura no estaba convencido, había tenido un posicionamiento en concreto. Hice un trabajo extraordinario de trabajar en la sombra, de respetarle aquel criterio que tuvo, pero yo le dije que no iba a parar, A poco más de mitad de la legislatura, logré que el presidente del Cabildo una vez reconociera y viera el proyecto y lo conociera en profundidad y viera el trabajo que se había hecho, se me pusiera a favor y me apoyara y me tuviera que dar. Y hoy el presidente del Cabildo de Gran Canaria, su equipo, en un momento determinado, muy fastidiado, se lo digo con toda franqueza, es el primer lugar que lo digo, de esas cosas de la política, las amargas, ¿no?, que uno pasa, yo elaboré un compromiso, es una declaración política que se llamaba una resolución, en el debate de la isla de Gran Canaria, de darle un impulso al ferrocarril y tomarlo como obra prioritaria. Ahí está escrita esas circunstancias que me ponían al frente de mis compañeros que estaban con otra opción política, que ya eran definidos y que llevaban un discurso distinto a ese tema. Por respeto, di esa moción, esa resolución a Nueva Canaria y la apoyamos todos. Y la presentó Nueva Canaria y hoy está, eso es un ejemplo que está en el Cabildo, ahí está don Carmelo Ramírez y están todos los que actualmente aún continúan en el Cabildo, que saben perfectamente que lo que estoy contando es realidad, ¿no? Por lo tanto, yo me siento un defensor de ese proyecto, pero a ultranza, es decir, forma parte de, me ilusioné, me lo trabajé muy a profundidad. Eso y muchísimas cosas más que hicimos en transporte. Hicimos en el transporte, colaboré, pero es que en transporte con don Pablo Rodríguez, de aquí de Telde, que era consejero de transportes, colaboré con él para sacar adelante el bono residente canario, que ya era una referencia con el bono joven de Canarias, que era que ese bono que ya lo están usando miles y miles de ciudadanos en Gran Canaria y en toda Canarias como referente en la isla de Gran Canaria, el bono joven de Gran Canaria. Y que luego además después se utilizó otro bono diferente, que era el bono oro, que yo me negaba a que fuera el bono senior o el bono para los mayores de 65 años, las personas jubiladas. No me negaba, yo creía que esas personas merecían el premio principal, merecían la medalla de oro, habían pasado toda una etapa de su vida trabajando, y por lo tanto yo creo que cuando llegamos a eso nos merecemos presumir de nuestra medalla de oro. Por eso fui el artífice de aquello, me negaba. Si cada vez que venían los publicistas me planteaban un nombre senior, jubilado, no. Hasta que dije, no, es una medalla de oro, es un regalo de oro y nos tenemos que tener, y el oro es lo que más apreciamos y lo que más presumimos, por lo tanto es un premio al trabajo, a la continuidad, al uso del transporte, y por lo tanto ese tema, y lo pusimos al mismo precio que los bonos jóvenes, 28 euros, y podían viajar, utilizar todo el transporte público indistintamente qué guagua pudiera coger, Sarcay, Global, guaguas Melenara, en Guzmán Sosa en Galda, Humidafe, o todos aquellos transportes lo podían utilizar, y guaguas municipales combinadamente, no tenían por qué preocuparse, sacaban su bono y ya había montado un tema. Y luego hay un gran proyecto que se quedó atrás y no lo he vuelto a nombrar, pero es un tema que ya no lo sé por qué no lo he tenido, que inclusive estaba presupuestado, que es el tema del gran centro estratégico de transporte de la isla de Gran Canaria, que iba a estar en la estación de Tamaracete de uso.
un centro de estrategia, de control de todo el transporte en la isla de Gran Canaria. Era fundamental para la isla, para la movilidad en la isla. Ahí se quedó, eso tenía un presupuesto de 1.200.000 euros. Espero que lo recuperen y que lo puedan meter también en este vorágine de obras y tal, a ver si recuperamos ese tema, y es el poder controlar a través de cámaras web todo el transporte, es decir, con cámaras web desde la isla de Gran Canaria, todo el transporte, toda la movilidad, porque las guaguas están en todos sitios, los taxis están en todos sitios, y era eso, ¿no? Poder controlar desde ahí toda la movilidad de la isla, y también, aparte de eso, poder darle tecnología a las paradas de guagua para que pudieran tener las estaciones, para que pudieran tener el horario de llegada y cuánto tiempo iba a estar en espera, podía llegar la guagua a la parada, es decir, todo ese tema. Se pusieron, en mi legislatura ya se había iniciado, se pusieron 105 báculos en toda la isla, donde el ciudadano, el usuario del transporte público, podía tener la información al momento del transporte que quería utilizar en esos báculos. Están establecidos, están colocados por toda la isla. Sí, se hicieron cosas muy bonitas, se hicieron un buen trabajo. Pues es un servicio que demanda la ciudadanía, esa información. Sí, no, sobre todo con los tiempos que vamos avanzando. Y había, a través de esa gran plataforma, que simplemente es un tema, no lo inventé yo, lo digo claro, no era un invento mío, es decir, la MT de Madrid, todo el tema del movimiento de transporte en Madrid, estuvimos allí, vimos un local muchísimo más amplio que todo lleno de pantallas y todo lleno, es decir, todo conectado. Tanto con las paradas como con las cámaras web en las paradas, como en el ferrocarril, digamos en los metros, como en todos lados, y tenían un control exacto de todo momento. Con el transporte público controlaban la movilidad y el transporte público en cualquier momento, con una sala de empleados estupenda y donde tenían todo controlado. Era muy difícil, saltaban las alarmas, se abrían las cámaras y se veía todo lo que estaba pasando al momento, es decir, no había ningún problema. Era espectacular y a mí me encantó. Y el lugar exacto, porque tenemos toda la estación del intercambiador de Tamaraceite, está inutilizado. Allí hay pues montones de temas, hay más de 400 aparcamientos inutilizados. Es una estación que se hizo, se dejó ahí, y aquí pasa el cielo gloria, como algunas que otras, como la de Garda, como ese tema, inclusive con la de Teror. En Teror, la estación de Teror, en la parte baja tiene un estacionamiento que se lo hemos cedido al ayuntamiento para que pueda explotarlo y para que pueda explotarlo, porque aquello es de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria. Y ahí yo llegué arriba, lo tuvieron cerrado 3 años. Cerrado 3 años un aparcamiento con las necesidades que tenía Teror, en fin, la demanda y todo el tema, con todas las necesidades que tenía. Y estando la alcaldesa, en aquel momento estaba Isabel Guerra, sí, gracias Paco por recordármelo. Yo firmé un convenio con el ayuntamiento y le cedí el uso de aquello. Pero fíjese usted que ahí me transmite usted lo que es, y siempre por parte de la ciudadanía no tiene explicación, y hablamos de cómo se gestionó, y se gestiona de cara a la ciudadanía. Y digo de cara a la ciudadanía porque en esos momentos, siendo alcaldesa doña Isabel Guerra de Nueva Canaria, y usted consejero de Cabildo de Transporte del Partido Socialista. Y no se lo habían dado el Partido Popular al anterior alcalde, que era Juan de Dios Ramos, porque era del Partido Popular, porque era del PSOE, ¿no? El Partido Popular no se lo había dado, se había terminado, y los 3 años, tuvo 3 años cerrado a caricanto. Cerrado caricanto aquel aparcamiento. Y yo yo entré en la legislatura en julio, y en las primeras fiestas de septiembre se usó el aparcamiento. En 3 meses se resolvió el convenio y se le dio al ayuntamiento la gestión de ese aparcamiento. Y hoy lo está gestionando todavía aún el ayuntamiento de Teror. Es cierto. Y se ha solucionado una de las principales demandas, que son los aparcamientos. Don Juan Francisco Trujillo, ha sido un placer tenerlo en esta casa. Y hemos comenzado hablando de la Dirección General de Relaciones Exteriores,
pero es que se me queda esa espina clavada de esa labor y de ese trabajo que ha hecho a través de la Consejería de Transporte en el Cabildo Insular de Gran Canaria, siendo usted consejero. Sí, no, fue mi primer trabajo político y yo les agradezco a ustedes que me den la oportunidad, ¿no? Yo, pues a veces presumo de ser un libro abierto, decir las cosas como tienen por su justo nombre y dedico mucho tiempo al trabajo, me enamoro del trabajo cuando me comprometo a llevar un trabajo adelante, me enamoro, me rodeo de los mejores, delego muchísima gente, reconozco su trabajo y yo creo que eso es la única manera que podemos llevar adelante gestión, que es lo que nos demandan los ciudadanos. Los ciudadanos demandan gestión, no nos demandan otra cosa, sino que se nos vea el trabajo, que algo dejemos en el camino. Efectivamente, pero siempre se pide responsabilidad. Cuando hay una inversión, esa inversión se tiene que llevar hasta el final, no dejarla en el camino. Y eso a usted lo ha dolido mucho, cuando se ha quedado proyectos que no se ha desarrollado y ha habido una inversión del dinero público. Yo lo reconozco, lo he reconocido públicamente, tenía un medio disgustillo, inclusive hay cosas que he declarado hoy aquí delante de usted que no las había dicho nunca, pero me apetecía decirlas. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos durante este año 2021 porque, claro, hablar con usted es hablar de la labor que se está haciendo a través del Gobierno de Canarias con nuestros vecinos y vecinas en otros países de origen que son... con los pobres y con los ricos, con los pobres y con los ricos. Efectivamente, son nuestros paisanos que tenemos en otros lugares y es ese lazo que siempre hemos tenido, esa cercanía. Lo dicho, gracias por estar con nosotros, Francisco Trujillo. Gracias a ustedes por invitarme, me tienen a su disposición siempre que me deseen, me necesiten, pues estaré encantado de estar con ustedes, son unos amigos, ¿no? Pues cerramos esta entrevista con el director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, don Juan Francisco Trujillo Marrero. La responsabilidad de la inversión del dinero público siempre ha sido una de las banderas que siempre ha llevado a cabo don Juan Francisco Trujillo y siempre se ha involucrado en esos proyectos que se han tenido que llevar a cabo. Y ustedes lo han podido ver y él ha podido desarrollar cuando estuvo al frente de la Consejería de Transporte del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y eso siempre es lo que demandamos, que cuando se invierte el dinero público sea responsable y se lleve a la ejecución hasta el final. La verdad que a veces eso duele, ¿no? Y a veces no sé por qué molesta que tengamos buenos gestores al frente de las administraciones públicas. Alguien tendrá que responder algún día, ¿no? Digo yo. Señores, gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Más que Política. Ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.